El 22 de julio de 1991, dos agentes de policía patrullaban una zona marginal de Milwaukee cuando vieron un hombre negro semidesnudo caminando erráticamente por la calle y con unas esposas colgando de una de sus muñecas. El hombre, al ver a los agentes, le solicitó su ayuda desesperadamente y los condujo hasta un apartamento. El número 924. Propiedad nada más y nada menos que de Jeffrey Dahmer. Vamos a hablar de monstruos. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes, episodio 80. 80, horrible este episodio. Este episodio es el capítulo 1 de monstruos contemporáneos. Vamos a realizar una serie de episodios dedicados a algunos de los criminales más detestables de nuestros tiempos modernos. Y vamos a comenzar con este que además ha sido tendencia en las últimas semanas, Jeffrey Dahmer. Sí, la verdad que la serie que se lanzó Ryan Murphy de Jeffrey Dahmer es increíble. Es increíble. Nosotros conocíamos la historia de Dahmer desde hace tiempo porque, bueno, los que nos siguen saben que somos bastante fanáticos de todas las historias de True Crime y bueno. Sí, Dahmer es casi que un amigo de la casa. Será amigo tuyo, chicos. Ese bicho no es amigo mío. Pero bueno, el hecho es que de Dahmer, y creo que incluso hablamos en alguna oportunidad cuando hicimos el episodio de asesinos de la realidad versus ficción, muchos de los asesinos de la ficción tienen elementos de, digamos que este salón de la fama de los asesinos seriales, donde está Dahmer, donde está Gain, donde está Bundy, Wayne Gacy. Y de sin hecho, duda este es uno de los más aterradores. Esos cuatro Uh-huh. son los que realmente son llevados una y otra vez a la pantalla. Sí. Porque después tú tienes a tipos como el Toy Box Killer, Uh-huh. que son tan desagradables que no habría manera de hacer una película. ¿Cuál era ese? Ese era el que tenía un remolque que era un sádico sexual. Oye, vale, que se metía en los remolques de... Él Él tenía separaba, su- él claro, tenía pero su- él separaba los estacionamientos de remolques Sí, sí, y sí. asesinaba en otros remolques y seguía. Sí, pero fíjate, bueno, vamos a empezar con Patreon Ay, muy importante. y después vamos ya a lo que es a la materia. Tenemos un Patreon muy importante que es una plataforma desde donde ustedes pueden suscribirse, obtener contenido extra. Y sacarnos las patas del barro. No, desde $3 mensuales ustedes hacen un aporte si les gusta nuestro contenido y pues quieren echarnos una mano para que podamos seguir haciéndolo y es más, poder algún día dedicarnos únicamente a esto. Sería maravilloso, ¿te imaginas? Sería demasiado feliz. Pero bueno, el hecho es que aquí hay una familia grande que mantener. ¿Sabes que nosotros ya entramos en la categoría de familia numerosa? Ay, no. Sí, vale. Sí, Hay bueno. varios países donde nos pagarían por la familia numerosa que tenemos. Sí, bueno, aquí te cobran. El sábado estábamos comprando los uniformes y estábamos en McDonald's, ¿sabes? Haciendo esas típicas comilonas de vamos a comer para seguir comprando. Los uniformes escolares y la lista de útiles porque Y los me- niños comenzaron colegio. Y me quedé completamente horrorizado cuando vi que no cabíamos ya en las mesas. Pero no porque estemos gordos, eso es otro tema. Es porque somos mucha gente, tenemos 3 hijos ya. Y es así como, ¿qué pido? Sí. Y es así, ¿ustedes tienen algún tipo de combo familiar que Entonces, me resuelva este fíjense, problema? eso es un problema, ya es un problema muy importante para nosotros. Entonces, si ustedes quieren aportarnos, contribuir con esta causa muy importante, suscríbanse a nuestro Patreon desde $3 mensuales. ¿Y qué van a obtener aquí? Pues acceso anticipado a los episodios, contacto directo con nosotros, aceptamos peticiones, sugerencias, complacemos peticiones para episodios. Aparte tenemos contenido extra muy importante. Y muy importante es el concepto de un mecenas. Un mecenas es alguien que apoya las artes. Exactamente, ese es el significado. Ese es el verdadero significado de esto, Ujú, es que ustedes nos ayudan ujú. a que nosotros podamos continuar. Así es. Y bueno, continuando con este episodio, pues ya lo saben, métanse en patreon.com/cosas muy importantes, se suscriben, eligen uno de los múltiples planes que hay y pues ahí vamos a estar muy agradecidos por ese aporte. Ahora, volviendo al carnicero de Milwaukee, como era conocido Jeffrey Dahmer, es que además trabajó como carnicero, ¿no? Curiosamente. Por supuesto, no podía trabajar de otra cosa. ¿Quién era Jeffrey Dahmer? Fíjense, este era apodado el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense. Él fue responsable de la muerte de 17 jóvenes, algunos menores de edad incluso, entre el año 78 y el 91.
Ahora, fíjate, yo estuve viendo y leyendo un poco acerca de lo que han estudiado de Dahmer. Ujú. Tanto Dahmer como Gain no son psicópatas, son sociópatas, más no Ok. psicópatas. Ok. Eh, Dahmer no disfrutaba del Del hacer daño. sufrimiento de sus víctimas. De hecho, eso para él era, él intentaba más bien. De hecho, por eso las dopaba. Sí, Pero por un tema de entre sumisión. tantas cosas, más que todo porque no le interesaba para nada el sufrimiento de sus víctimas. Él lo que Eso no quería era era, lo que le causaba placer a él él. lo que él quería era que no lo abandonaran, Pedazo de loco. que no lo dejaran nunca, por eso se los comía. Esa era la razón, porque siempre hubiese algo de ellos en él. Ujú. Es un tema de abandono, que obviamente eso no lo explican muy bien en la serie. Es un tipo que de verdad que le tocó una familia, pero que era un premio. Ambos papás sufrían de depresión. Ujú. No era solamente la mamá, como se ve en la serie. Ambos sufrían de depresión. Eran una pareja terrible, terrible, que Sí, nunca, una relación súper tóxica. que nunca debieron haber tenido hijos, ni mucho menos. Aparte, sin ningún tipo de psicología con los hijos, ¿no? O sea, nosotros bromeamos muchas veces con los papás de antes, pero esto se va al extremo. Sí, es como los papás de nosotros, pero locos. ¿Entiendes? Menos mal que mi mamá no escucha el podcast. Pero esa... Es que los papás de antes era así como, bueno, se me ocurrió que vamos a ir este fin de semana a hacer lo que a mí me da la gana y tú vas a disfrutarlo porque si no lo disfrutas vamos a tener un problema. Básicamente eso era ser criado por alguien en aquel entonces. Sí, señor. Ellos pensaban a lo mejor que lo que estaban haciendo era divertidísimo. En mi caso, más de una vez significó dormir en un restaurante en 2 sillas. Ah, bueno, hay memes de eso, por Dios. Exactamente. Pero eso hoy en día casi uno no se lo hace a los hijos hoy en día. Dígamelo los papás millennial, por Dios. Y de hecho uno no lo hace porque ya se lo hicieron a uno. Claro. Y es así como Tú que no no. le haces a otro lo que no te guste que te hagan a ti. Ese es un principio básico. Exactamente. Bueno, el hecho es que los papás de Dahmer, a pesar de que en un momento determinado quisieron como librarse de culpa, / sacar provecho de la Sí. situación, escribiendo un libro, sí tenían cierta culpa. Ojo, yo soy de las que piensa que son múltiples factores. No, tú no puedes culpar únicamente a los padres. Por ejemplo, la historia de Louis Armstrong, el famoso jazzista trompetista, él tuvo un origen increíblemente disfuncional y miserable y lleno de carencias de todo tipo, y se convirtió en una de las estrellas más importantes de la historia de la música. Y no por No eso se comió a no nadie. se comió a nadie, ¿entiendes? Entonces tampoco es que justifico, ay, es que el papá y la mamá sufrían de depresión. No, mira, ya va. No, pero Esto es era que un monstruo, el o sea, mismo Jeffrey tenía un hermano. tenía un hermano que, por cierto, desapareció de la faz de la tierra. porque Cuéntame se un cambió el poquito nombre. porque yo no leí nada acerca del hermano de Jeff. David Dahmer, cuando finalmente detienen a Jeffrey Dahmer en aquel famoso mes de julio de 1991. Vamos a recapitular un poco para quienes no conozcan la historia de Jeffrey Dahmer. Ojo, nosotros decidimos hacer este episodio en parte por la serie reciente de Netflix, que además ha batido todos los récords de Sí, audiencia. esto es más como un anexo. Es Vean como un la refresh serie. un poco de estas historias Vean la asesinas en serie serie. porque realmente ellos se tiraron 10 horas, Ujú. ¿sabes? Relatando la historia de Jeffrey Dahmer y nosotros en 45 minutos No, jamás no. vamos a No, para nada, pero a llevarles lo que la cantidad de queremos es contenido. como comentar un poco lo que es la serie con los hechos reales y con lo que nosotros sabemos de Dahmer y en comparación con otros asesinos de los que nosotros hemos leído Ahora por mucho tiempo. voy a tratar de hacer un resumen en 60 segundos de quién era Jeffrey A Dahmer. ver, go. Tipo raro, el tipo raro de la clase. Oh, sí. Que Que hacía chistes extraños. hacía chistes extraños, la gente no terminaba de alejarlo por completo porque era bien parecido, ojo. y tenía cierta simpatía, pero tenía un humor que a veces iba un poco más allá. Sí. Completamente inútil y mediocre en absolutamente todo lo que Todo. hacía.
Alcohólico, Al verlo por afuera, tú simplemente veías a un inútil, sí. pero desde dentro No duraba en los trabajos, no le iba bien estudiando, nada. tú tenías un tipo que estaba completamente loco Ujú. y que esa locura explota en el 78 cuando mata a la primera persona a la que mata, Que al en primer teoría la joven. mata por accidente, pero eso como que abre un portal Sí, de hecho, posteriormente eso esperó varios años. A ver, él antes de resistió. volver a matar. Estuve leyendo. Bueno, déjame terminar y después O sea, se te están cuento. pasando los 60 segundos. Varios años después de esta primera muerte, se abren todos los demonios y él comienza a. Básicamente a perseguir homosexuales en este barrio de Milwaukee. Claro. Y llegó a matar a 16 más, aparte de este primero que mató. Exactamente. Pero no solo los mataba, se los comía. Aquí la joya de la corona, pues, el detallito. Él tenía unos trabajos en los que no Mediocres. duraba, o sea, él trabajaba que sea en una fábrica de chocolate, trabajaba en una carnicería. Todo Había en- sido detenido por ciertos delitos menores, entre comillas, exhibicionismo en un caso, acoso sexual, creo que incluso agresión sexual a un menor. Y en ese momento el juez fue sumamente condescendiente con él, porque vamos a aclarar un tema, y eso lo toca muy bien la serie de Netflix, que es el tema racial. Sí, no Él solo era era un racial, rubio de 2 metros, bastante bien parecido, de clase media. era el tipo más normal, Físicamente, normal, pero rayando al revés, rayando hacia bien parecido, ¿no? Ujú. y no hubiese levantado las sospechas de nadie. No, de hecho, en muchas oportunidades lo detuvieron por distintas cosas. Y hay un relato yo no quiero spoilearle la serie a nadie, la idea es que la vean, pero además esto está basado en hechos reales, pero entonces no cuenta como spoiler, creo yo, pero por si acaso aquí va un spoiler alert. Cuando él asesina a su primera víctima, él, después de no saber muy bien qué hacer, la descuartiza, qué sé yo, y él lleva los restos en unas bolsas de basura y a él lo detienen por ir manejando exceso de velocidad. Por cierto, Y la policía nunca revisa, le pregunta, ¿qué tienes ahí? Y Basura. él dice, basura. Y la policía, bueno, dale, maneja con cuidado. Y ni siquiera lo multan. no, y venía borracho. Venía borracho, venía manejando a altas horas de la noche de manera errática. Con Venía unas bolsas llenas de con cuerpo. unas bolsas llenas de un cuerpo que había mutilado. Pero ok, la policía no sabía, pero ¿no te parece sospechoso? Revísalo, es lo bajarse del carro. Nada, a este señor lo dejan irse. Aquí se pudo haber frenado la carrera de Jeffrey Dahmer. Sí, de hecho, le han podido salvar la vida a Jeffrey Dahmer. Sí, y le han Porque podido salvar Jeffrey la Dahmer vida a todos esos necesitaba- jóvenes, ojo. Jeffrey Dahmer necesitaba ayuda urgente. Ojo, el caso de Jeffrey Dahmer es muy particular. Estamos hablando que él era, por sobre todas las cosas, un necrofílico. Exactamente. Es distinto, es completamente distinto. El asunto de él era estar con el cadáver. Ujú, O sea, él mataba para poder estar con el cadáver. ujú. No es que el cadáver se convertía en el... Objeto de culto. Sí, no, de hecho, el cadáver era el objeto Eso te de iba a culto. decir. Pero él, Por eso los conservaba o partes. sea, hay otros tipos de asesinos que más bien disfrutan torturando a la víctima y cuando se mueren, ahí la sueltan. Como los gatos. Sí, lo que pasaba con Dahmer era al revés. Ujú. Dahmer quería salir rapidito del tema de la muerte. Para poder quedarse con el cadáver y hacer Sí, todo lo que quería. exceptuando cuando se puso a hacer experimentos para crear un zombie. Que es verdad, eso lo hizo. Sí, de hecho les abrió un hueco a una de sus víctimas con un taladro en la cabeza y le inyectó ácido en el cerebro. Exactamente. Porque él pretendía que quedara como un zombie. La pregunta que yo me hago es ¿qué esperaba hacer Dahmer con un zombie? Ya, no, ahí, eso es horrible, eso es horrible, déjalo así. Un esclavo sexual, era lo que quería él. Ay, qué Él horrible. quería tener un compañero. Fíjate Ujú. que en la serie, y bueno, no les voy a... al diablo, véanla. Mira, vamos a contarles un poquito de... No, pero escucha esto un A ver, segundito. ok. Él solo se le activaba el diablo interno cuando se iban. O sea, él los invitaba, Ujú. pasaban todo el rato, la Y era pasaban muy de cordial. maravilla. Ujú.
cuando ellos decidían Bueno, irse, ya me voy para mi casa, a Dahmer se les volaban los tapones. se le volaban los tapones. Qué feo. Todas las veces. Qué feo. Ahora, yo no conté lo del hermano. Fíjate, Jeffrey Dahmer nace en mayo del 60 en Milwaukee. Él tuvo una infancia bastante normal, entre comillas, porque tenía mamá, papá, vivía en una buena casa. Cuando tenía 7 años nace su hermano, David. La mamá quedó como en una continua depresión posparto después de haberlo tenido a él. Sí, ambos padres sufrían de depresión. Sí, pero digamos que la mamá lo manejaba de manera distinta. La mamá tuvo múltiples intentos de suicidio. Incluso a él le tocó en varias oportunidades llamar a la ambulancia para ayudar a su mamá. Bueno, finalmente cuando él está en plena adolescencia en el colegio todavía, siendo yo creo que menor de edad, 17 años, no había llegado a los 18, la mamá y el papá deciden divorciarse y la mamá agarra al hermano menor y se va. Y el papá se va también. Y él queda solo en su casa, completamente a la deriva. De hecho, es un misterio el que se haya podido graduar de la secundaria. Y es poco tiempo después de este episodio cuando él comete el primer crimen. Pero ¿cuál era el hobby de Dahmer? Uno de sus grandes hobbies era la taxidermia, pero taxidermia, era exacto. culpa del papá. Sí, bueno, eso se lo inculpó Ahora el papá. bien, Uno como papá buscando hacer cosas con los hijos que le gustan a los hijos. una de las cosas que explican también los expertos es que definitivamente había algo medio mal con Lionel Dahmer también. Con el papá, sí. Sí, porque Lionel Dahmer, él llegó a expresar que él llegó a excitarse cuando hacía la taxidermia. Ah, mira tú. Eso Entonces, no lo sabía. Sí, señor. O sea, ¿cómo decirte? Fue la tormenta perfecta. Así es. Bueno, lo que te iba a comentar, el hermano David, cuando explota toda la noticia de lo que ocurría en aquel terrible apartamento de Jeffrey Dahmer, Déjame adivinar, hizo como haces tú. se fue, se desapareció, dijo yo no tengo nada que ver con esta gente. Miren, Daniela, cuando la hacemos pasar pena a alguno de nosotros, cosa que sucede a cada rato, ella simplemente se para y se va. Déjame poner las cosas en contexto. O sea, por ejemplo, estamos en un centro comercial, entramos a una tienda todos, que además somos un gentío. Y te reconocen como la hermana de Jeffrey Dahmer. ¡Qué feo! Y alguno de ustedes acomete una imprudencia o se le cae algo en la tienda o rompen algo. Yo me voy, yo hago como que yo no estoy con ustedes. Perdónenme, es involuntario. Sí, bueno, pero cuenta entonces. Yo entiendo a David Dahmer. David Dahmer cuando ocurrió todo este escándalo, que además obviamente, imagínate el show, la mamá y el papá, que además tenían una relación, ya estaban divorciados, pero igual se odiaban. Por cierto, esto no lo dice la serie, pero David vivió con el papá y con la nueva esposa del papá durante un tiempo. Me imagino que huyendo también de las anormalidades de la mamá, que era un personaje. Cuando todo esto ocurre, David se va y se cambia el apellido y más nunca se supo de él. Increíble. No se sabe de él, se le perdió por completo el rastro. ¿Tú lo puedes culpar? Para nada. No. Entonces yo tampoco puedo culpar del todo el entorno familiar familiar de Dahmer, porque si bien, los papás quizás no eran los más funcionales, David no se comió a nadie. Que se sepa. Sí, bueno, en cualquier momento va a salir la noticia de lo que hacía David. Pero bueno, Sí. Fíjate, gran parte de las cosas raras que hacía Jeffrey era culpa precisamente del hobby que compartía con el papá, con Lionel. Uh-huh. O sea, él fue el que lo metió en todo este tema de jugar con cadáveres. Qué feo. O sea, eso no está bien. No. No está. Ahora, la participación policial dentro de toda esta ola de crímenes fue muy cuestionable, al punto de que la policía pudo haber evitado esta tragedia en muchas ocasiones. Bueno, fíjate, está el famoso episodio de el muchachito de 14 años Uh-huh. que se le escapa a Jeffrey Dahmer Uh-huh. en plena sesión de locura de Jeffrey Dahmer Uh-huh. y la policía simplemente lo regresó. Se lo devolvió a la puerta. Uno de esos dos policías, a ellos en la serie nos explican que ellos lo suspenden. Sí. Sin embargo, el sindicato
los hace volver. los reengancha. Ujú. Uno de ellos se retiró en el 2017 como jefe del sindicato, como Qué feo. presidente del sindicato. Qué feo. O sea, qué tremendo policía, ¿sabes? Qué feo. Porque una de las cosas que no te dicen Ajá. es que este muchachito era un asiático. Sí, de Laos, la familia era de esta isla de Laos. No solo estaba como drogado, estaba desnudo. Sí. Le sangraba el ano. Tenía cortes por todos lados. Estaba completamente drogado. Y Jeffrey Dahmer lo que alegó era que era su novio y que estaba ebrio y que ya se le iba a pasar. Sí. Y como había una mezcla de racismo y homofobia y desprecio además hacia las clases más bajas, la policía es así como que, ay, sí, vamos a dejar ya, llévate a tu noviecito, sí, va. Y no investigar. Por Dios, era una cosa tan... Ahora bien, la figura de la vecina, que es tan importante dentro de la serie. Sí, es una mezcla de dos personajes reales. Ujú. La vecina verdadera, que se llamaba Pamela algo. Que era la que compartía pared con Dahmer. Imagínate Sí. tú qué chévere tener a Dahmer de vecino. Pero la verdadera Glinda era vecina del edificio de enfrente. Ok. Y ella veía entrar y salir a Dahmer. Y veía entrar muchachos y no los veía salir nunca. Exactamente. Ella empezó a pillar que había algo extraño con Dahmer. Claro, claro. Y Ellos- el olor del apartamento que tanto se comenta en la serie con los vecinos realmente fue así. Realmente los vecinos denunciaron Ujú. y nadie hacía nada. Un año No. estuvo viviendo ahí matando gente. O sea, trata de imaginarte en aquel momento en el que entró la policía al apartamento de Dahmer. ¿Cómo entra la policía? Fíjate. Agarran a este joven que se salva de broma. El muchacho logra escapar del apartamento de Dahmer y medio drogado y semidesnudo y con una esposa en una mano, caminando erráticamente en la calle, logra parar a la policía pidiendo ayuda y la policía así como, oye, ¿a ti qué te pasa? Finalmente le hacen caso y bueno, está bien, llévanos. Es que me trató de matar, decía él. Él logra guiar a la policía a este apartamento, les abre Dahmer. Dahmer no los quería dejar entrar, finalmente les abre, los deja pasar y aquí se destapa este horror, porque esto Sí. era un horror. O sea, imagínate lo que es. O sea, que habrán sentido esos policías cuando ellos entran y ven ese espectáculo y tienen a Jeffrey Dahmer parado atrás. Imagínate el susto. Horrible. Ahora, ¿tú sabes cómo hizo Jeffrey Dahmer para mantenerse limpio, entre comillas, desde el primer asesinato que ocurrió en el 70 y pico ¿Cómo? hasta el 87 que vuelve a asesinar? Ujú. Él iba a funerales, iba a entierros y él trabajaba o sea, con su imaginación. Sí, Él disfrutaba sexualmente de ir a estos funerales, a los entierros. Se Sí. dice que también llegó a sacar cadáveres. era necrofílico. Sí, es que el tema de él era jugar con los cadáveres. Ay, qué horrible este tipo. Sí, de hecho, yo recientemente me leí un libro sobre Ed Gein. Ujú. Ed Gein y Jeffrey Dahmer son el mismo asesino. Eso te iba a decir, ¿qué paralelismos tú que acabas de leer sobre Ed Gein y que vamos a traer una entrega de monstruos sobre este asesino? Que para quienes no lo sepan, Ed Gein fue uno de los que inspiró a Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. No, y realmente es Norman Bates. Y es una mezcla entre Buffalo Bill y Norman Bates, exacto. Era este asesino que hacía piezas con el cuero de la piel de sus víctimas. Hacía Sí. lámparas, muebles, bolsos, etc. Fíjate, la diferencia, bueno, parecidos tienen muchísimos, muchísimos. Nuevamente, Ed Gein no disfrutaba, no era sádico, Ok. sino era necrofílico. Son de verdad que Son patologías distintas. leí acerca de este asunto y el experto dice que todos los necrofílicos que él ha conocido, o sea, que ha tratado, no poseen sadismo. Ok, que- su placer va por otro lado. Totalmente.
totalmente. Fíjate que en el caso de Ed Gein, Ujú. él por muchísimos años él se contentó sacando cadáveres. Es verdad, él era un profanador de tumbas. Sí, el mayor problema que tenía Ed Gein era una relación súper tóxica que tenía con la mamá. Ajá, sí, de hecho de eso se inspira el personaje de Norman Bates de Sí, Psicosis, de porque Hitchcock. él pasó años inclusive estudiando cómo cambiarse de sexo. Él llegó a buscar la manera de operarse él mismo, Ay, Dios mío. porque ¿qué es lo que pasa? La mamá era un monstruo, Era de esas mamás castrantes. pero castrantes a niveles exagerados. De hecho, el sueño más grande que tenía ella era tener una niña, porque consideraba que los hombres eran todos unos inútiles. Y lo más cercano que tuvo a una niña era precisamente Vestir de niñita gay. a Ed. No, No, no no llegó, llegó a eso. no llegó a eso, Ujú. pero lo trataba distinto que a su hermano Teo. Ujú. Por cierto, ahí siempre estará el misterio de si Ed mató a su hermano. No sé, creen que no, realmente. Ed era como una mezcla entre el tonto del pueblo y el monstruo del pueblo. O Qué sea, chévere, si qué tú- tipo tan agradable. Sí, o sea, dependiendo a quien tú le preguntes. o Claro, era- porque con Etienne no se sabe si era eso, si era malo o simplemente era tonto. Sí, pero fíjate, tonto no era. No. Se considera que tenía un coeficiente normal. Ok, Nunca fue realmente malo en el colegio. ok. Simplemente era raro. Tenía esa misma manera de ser. Fíjate que una de las cosas que pasa con los sociópatas, tanto con Ed Gein, le dicen los gringos, Ed Gein, Ujú. y Dahmer, es que el sociópata puede llegar a sentir remordimiento. Y Claro. puede sentir, o sea, él sabe, Empatía o compasión. empatía y compasión. Él sabe, El psicópata no. según este doctor Ok. que leí, esa es la gran diferencia. No lo sé. Esto es algo que leí de un criminólogo que Ajá. estudió a Dahmer. Ok, luego vamos a postearles el nombre de este estudio para que también puedan Es chequearlo por ustedes mismos. lo vi en video también. Puedo ver si consigo el link y Sí, lo, eso y lo debe estar en posteamos. YouTube. Ahora bien, a Dahmer, bueno, finalmente lo detienen, lo enjuician, él nunca niega sus crímenes, más bien de alguna manera colabora con la policía para la identificación de los cuerpos porque, ajá, se los comió y lo que quedan eran unos pocos restos y de ahí pues identificarlos era un tema, entonces él más bien colaboró. Él guardaba las identificaciones de los muchachos Sí. y los ayudó a la policía a decir, mira, fue este otro. Así como Ed Gein es exactamente lo mismo. Él tenía sus tesoros, o sea, Sí. el sueño de él era que no lo dejaran nunca. Ay, qué feo. Y la manera de que no lo dejaran nunca era muchas veces comérselos, porque pasaban a formar parte de él para siempre. ¿Sabes? Es bien retorcido, ¿eh? Es muy, 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 muy retorcido. Qué horrible. Ed Gein, más bien, él trataba de hacer, él llegó a hacer un corsé, un traje completo de mujer con partes de cadáveres que sacó del Porque cementerio. hay que destacar que Gin mataba a mujeres, Sí, realmente principalmente, se ¿no? habla de que mató tiene 2 víctimas conocidas. Ok, Sin embargo, desenterró cualquier a cantidad casi de cuerpos. 40 y pico de. Y curiosamente las víctimas de Gin eran parecidas Eran- a su mamá. Eran iguales a su mamá. Sí, Era la señor. misma fisonomía de la mamá. Pero vamos a dar más detalles de él cuando hagamos un especial de él, porque yo creo que él da para un episodio completo, ¿no te parece? Sí, totalmente. Ahora, volviendo a este caso de Jeffrey Dahmer, ¿qué encontró la policía este 22 de julio? Los que no han visto la serie o los que no sepan de este señor, bueno, este señor entran al apartamento y consiguen una especie de santuario de sus atroces crímenes. O sea que habían desde fotografías de los cuerpos descuartizados, cráneos humanos en la nevera, carne humana en el congelador, partes, restos en ollas, otros conservados en cloroformo. O sea, este era el laboratorio y la cocina del horror.
Incluso tenía en su habitación, y esto lo recrea muy bien en la serie, un barril con ácido donde él colocaba los torsos de sus víctimas. Qué desagradable este tipo. Y aparte estamos hablando que esto no era una granja, ni era una casita, era un apartamento. Exacto, o sea, es que este no era En el el medio de caníbal la de la ciudad. montaña. O sea, este no era Dorángel Vargas, el caníbal que teníamos nosotros Sí, acá. que vivía debajo de un que puente. vivía debajo no. de un puente en las montañas en los Andes venezolanos y, aislado del mundo. Este señor vivía en un conjunto de apartamentos de interés social de estos llenos de apartamentos. En el medio de la ciudad, sí, señor. Y ahí estuvo un año matando gente y comiéndosela. Una cosa dantesca. No, y antes mató gente en la casa de la abuela. Ajá, exactamente. Eso está muy bien recreado en la serie. Por cierto. Es insólito. O sea, abuela, mira, voy a entrar con un amigo. Y los amigos entraban y nunca salían. La Básicamente. abuela obviamente decía, aquí hay algo raro. Sí, pero fíjate que qué es lo que pasaba. Él incomodaba a todo el mundo nada más por el hecho de que era homosexual. Claro, y está, ahí lo denuncia muy bien la serie. Y es todo el asunto de la homofobia de la época. Exactamente. Estamos hablando del año 91. Estamos hablando que fue el año, creo que ese fue el año que murió Freddie Mercury. Ujú, Era el año del pánico y el horror al SIDA. sí. De que la gente creía que por el contacto físico, o sea, el roce, ya te iban a contagiar. O sea, era una época bien, bien particular. Sin contar que Dahmer se sintió homosexual desde su adolescencia. Exacto. Y eso incomodaba a todos sus familiares. Claro, Entonces, porque ellos, no era abiertamente. Sí, todos lo sospechaban, pero era como un secreto a voces. claro, pero ellos preferían hacer, ¿sabes? No Hacerse quiero, los locos. no quiero saber nada, no me cuentes. Ajá, Ojalá y les hubiese contado, porque se hubiesen salvado muchas vidas. seguramente. Estamos hablando que mató a 17 jóvenes Ujú. que hubiesen podido tener unas vidas maravillosas. Sí, Y y sí, morir de esta manera. y Y esas sí. familias, tantas familias destruidas por esto. Sí, él, para que sepan, él cazaba Ujú. a sus presas Sí. en bares gay. Sí, Obviamente, en aquella época había un descontrol bastante grande en esos bares. O sea, sí, porque el primero los llevaba a unas especies de saunas que eran como unos moteles bien sórdidos y con muy poco control. todo era muy sórdido Ujú. en el ambiente Claro, porque como de, todo era de muy Jeffrey. tabú, eso hacía que se prestara para eso. Lo cómico es, busquen una foto Ujú. y jamás se lo imaginarían. No, pues tiene una cara de pendejo, me perdona. Ahora bien, ¿qué encontró la policía? Bueno, parte del también el laboratorio de los macabros experimentos de Dahmer, como lo contaba Capo hace un rato, donde hacía desde lobotomías caseras intentando crear una especie de zombie hasta unas especies de experimentos para ver cómo podía trabajar los cuerpos de distintas maneras y deshacerse de partes de distintas maneras. Una cosa terrible. Ahora, él lo detiene, le hacen un juicio, viene la condena. Durante el juicio fue necesario protegerlo con una barrera de 6 metros de alto porque obviamente todo el mundo lo quería linchar. Él nunca negó ninguno de sus crímenes, él más bien pidió que se le diera la pena de muerte. Él trató de alegar que tenía un problema mental, también fue desestimado porque se dieron cuenta que él simplemente tenía evidentemente un trastorno, pero era malo, pero él cometió esos crímenes completamente De hecho, acuerdo. el experto que te dije del que leí, él dice que si Jeffrey Dahmer quería morir. O sea, cuando él muere en la cárcel, a él lo matan, y Daniela nos va a contar ahorita qué fue lo que pasó ahí. Él básicamente no se defendió. Estamos hablando que era un tipo de 2 metros grande. Sí, sí, sí. Y Él que, era un tipo y que alto. tenía 17 muertos encima, a los cuales mató con sus propias manos. Claro. O sea, es una persona que podía defenderse. Cuando le llegó la muerte de frente, él no puso resistencia. Ujú. Él realmente que Ahora, quería morir. cuéntanos un poco acerca de precisamente la vida de Jeffrey Dahmer en la cárcel. A él le dan es algo interesante. así como 957 años de condena. O sea, le sumaron todas las condenas y lo metieron en la cárcel, pero no tenía contacto con los presos comunes. Él pidió tener un poco más de contacto con otros presos, entonces empezó a comer con los otros presos, pero allí y a realizar algunas tareas de limpieza, y como tratar de... porque estaba completamente aislado.
Ahí él empezó a hacerle como bromas pesadas a los presos, porque era un tipo con un sentido del humor bien retorcido. Y entre las bromas pesadas que hacía, jugaba con su comida y hacía como que su comida eran partes humanas para molestar a los demás. Y todos lo miraban como que tipo tan desagradable. Sí, pero fíjate que era el mismo sentido del humor que tenía en el colegio, que a veces pegaba y a veces se le iba un poquito la mano. Yo he conocido gente así, Sí. que llega un momento que todo el mundo se está riendo Y de de ellos. repente ya no se están riendo, ya es así como que, ok, Exactamente. ya está siendo demasiado raro para dar risa. Ahora, ¿quién mata a Jeffrey Dahmer? Hay un personaje en particular que se obsesiona con Dahmer, que en la serie lo relata muy bien. De hecho, es impresionante lo que el parecido físico, no solo el parecido físico de Evan Peters, que lo vamos a hablar más adelante de lo que viene haciendo ya la serie como tal, sino el casting como completo es increíble. Pero este joven, Christopher Scarver, que es el que mata a Jeffrey Dahmer, que es un preso que está en la cárcel, pues, y se obsesiona con Dahmer, es igualito al de la serie, igualito. Ahora, ¿qué le pasó a este señor? Según Scarver, tenía esa costumbre que tenía de jugar con la comida y echarle la salsa, la ketchup, y hacer que era sangre y se reía y tal. A Scarver le sacaba la piedra y decía, yo no puedo, de verdad. Este tipo se está burlando de lo que hizo. Exacto, o sea, yo no puedo con este tipo que está mostrando, o sea, que no le importa nada de lo que hizo. Para colmo, Dahmer, a raíz de todos los juicios y posterior asesinato de John Wayne Gacy, el otro monstruo del que también les hablaremos, que ya les hemos hablado, ¿no? Decide cómo acercarse a Dios. En esos acercamientos bien cuestionables que hacen este tipo de personajes nefastos, ¿no? Que lo hace a uno caer en una posición moral bien incómoda, porque uno dice, bueno, pero ya va, y lo que hizo este tipo es perdonable. O sea, No. Dios es capaz de perdonar esto. No, de hecho, fíjate, hacen una cosa muy, muy simpática en la serie, que sí sucedió. De hecho, Jeffrey Dahmer se bautizó el día que ejecutaron a John Wayne Gacy. Exactamente. Ahora, otra cosa que a este preso le sacaba la piedra a Christopher Scarver era el hecho de que Dahmer tenía una especie de club de fans. Esto lo han desatado casi todos los asesinos en serie. Es un fenómeno bastante retorcido, pero muy popular, donde se vuelven como unas celebridades y tienen gente que los sigue y que les parece que son cool, qué sé yo. Y se regodeaba de sus fans y de la gente que le mandaba hasta dinero. Incluso cuando él decide bautizarse, la bata que él usa para bautizarse se la mandan sus seguidores. Y el preso un día decide que Dahmer debe morir. Y en un baño, cuando están limpiando, el escolta personal de Dahmer, porque Dahmer tenía un policía personal que lo cuidaba todo el tiempo. Oye, qué trabajo tan agradable. Que lo odiaba, por cierto. Lo deja solo en el baño, les quitan las esposas para que limpien, y ahí Scarver pierde los papeles y no solo mata a Dahmer, sino que mata a otro preso que estaba ahí, que estaba preso por haber matado a la esposa y haber acusado a unos jóvenes afroamericanos del crimen. Finalmente se descubre la verdad, este hombre va preso por ese crimen que él cometió y que había acusado a otros muchachos. Y este había hecho como que cierta amistad, entre comillas, con Dahmer. Bueno, se la llevaba bien. Estaban los dos limpiando el baño, qué sé yo, cuando entra este señor Scarver y mata primero a uno y luego mata a Dahmer. Sí, Dahmer no tenía problemas para relacionarse. No era lo que les estábamos diciendo. No era un tipo que vivía en una cabaña, que no hablaba con nadie. No, un tipo que tenía... Era un desastre porque era alcohólico, para colmo de males. Pero tenía ciertas habilidades sociales un poco torpes, pero las tenía, porque logró seducir a 17 jóvenes de alguna manera y acabar con sus vidas. Ahora, sí, tú sabes que el ideal de belleza de Jeffrey Dahmer era el cuerpo tipo Chip and Dale. ¿Qué es eso? Chip and Dale son los que bailan... Ah, como stripper. Sí, o sea... como es Channing Tatum. Exactamente. Ok. Lo que pasa es que Chip and Dale son los que usan la pajarita. Ok. Cuando bailan. Ya. La pajarita es la corbatica esta de lacito. Exactamente. Y tanga.
era el ideal de belleza para Jeffrey Dahmer. Ok. Para que tú veas. Bueno, en particular. No sé si importa, pero bueno, es un dato interesante. No. Pero bueno, tras el ataque, este señor que los asesina le confesó a los oficiales que una voz le había ordenado matarlos. Él dijo: Dios me dijo que lo hiciera. Jesse Anderson y Jeffrey Dahmer están muertos. Esas fueron las declaraciones de este señor. Luego, cuando toda la noticia se supo, que a Dahmer se lo llevan al hospital, pero realmente llegó prácticamente muerto. La mamá de Dahmer se pronunció al respecto a la muerte y dijo: ahora todos están felices, ahora que lo mataron a los golpes, ahora sí es suficientemente bueno para todos. Mire, sí, señora. Yo creo que sí. Sí, le hicieron un favor al universo. Aquí obviamente hay temas raciales de por medio, se hablaba de que todo era un tema de racismo, no sé qué. Realmente Dahmer no mataba a estos jóvenes por racista, los mataba porque le parecían atractivos. Y era oportunista. Y además era oportunista porque estaba matando jóvenes homosexuales, afroamericanos, de un barrio humilde, que sus dolientes no iban a llamar la atención de las autoridades realmente. Porque un joven con estas características extraviado, la policía dentro de tantas cosas no le iba a dar prioridad para buscarlo. Entonces eso pues le hacía ganar a él tiempo también. Volviendo a la serie, ¿no? Sabes que la historia de Dahmer ha sido llevada múltiples veces a la pantalla. ¿Por qué esta es tan llamativa? Me parece que es impecable. Es increíble. Pero es por la actuación de Evan Peters. La actuación de Evan Peters, que es este muchacho que de la mano de Ryan Murphy ha hecho varios papeles, uno más desagradable que el otro. Él ha trabajado en casi todas las temporadas de American Horror Story. ¿Ustedes recuerdan la primera? Él es el fantasma del vecino que se enamora de la hija de la familia. Pero una de las más famosas de él es la de Colt, que esa temporada nosotros no la vimos, donde él hace de líder de un culto. Y él comentó en unas entrevistas que luego de ese personaje él se tuvo que alejar de la actuación por 2 años. Porque le consumió tanto y lo afectó tanto y lo deprimió tanto que él se dio cuenta que se había alejado de su familia, de sus amigos y se había metido tanto en el personaje que estaba infeliz, que se sentía enfermo. Pero es que pobre loco, o sea, él no puede agarrar un personaje normal. Todos sus personajes son muy ultra horribles. Sí. O sea, no intensos, horribles. Sí. ¿Sabes quién interpretó en una oportunidad a Jeffrey Dahmer? Jeremy Renner. Ay, Dios, pobre Jeremy Renner. A mí él me parece tan poca cosa. Bueno, él en una adaptación hizo de Jeremy Renner. De Jeffrey Dahmer. A ver, hay una película del año 93. Si fueran a hacer una biopic de Jeremy Renner, podrían usar una engrapadora. Una engrapadora, un abrehueco. Un abrehueco, ¿sabes? Cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier artículo de oficina. Ay, qué sentido del humor tan raro. ¿Alguien se habrá reído de este chiste? Mira, hay una película, la de Jeremy Renner, si la quieren ver, se llama Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Es del año 2002 y yo creo que no la vio ni la mamá de Jeremy Renner. Hay una del año 93 que se llama The Secret Life de Jeffrey Dahmer. También, de hecho, esta fue rodada y estrenada cuando Dahmer aún estaba con vida. Esta película es como medio serie B, pero bueno, por ahí está si alguien quiere hacerle el seguimiento. Hay otra del 2006 que se llama Raising Jeffrey Dahmer. Muchas que han pasado como por debajo de la mesa. Hay una loquísima que se llama Dahmer vs. Gacy, que es del año 2010. ¿En serio? Sí. Mira, esta incalificable, intolerable, infumable. Allá cada cual con su dictamen sobre esta producción de serie Z que junta a Dahmer con John Wayne Gacy. Ahora, esto es como un experimento de ficción donde mezclan estos dos asesinos en una historia que obviamente no trascendió porque parece que es más mala que bueno. Hay una que es del año 2017 que se llama Mi Amigo Dahmer. Pero ¿cómo le pones Mi Amigo Dahmer? Eso es como Mi Amigo el Dragón. Eso no... Terrible ese nombre. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero sabes que es un cómic, ¿no? ¿En serio? Sí, es un cómic. ¿Ese es el que le hacía de los cómics?
Porque te No recuerdas sé. que él recibía... Sí, pero no sé, porque esto fue después. Mira, en 2012 el dibujante John Blackdorf publicó un cómic basado en la amistad, por llamarla de alguna manera, que mantuvo con Jeffrey Dahmer en sus años de instituto. Esto Claro, fue en en la escuela. en la serie aparece que le envía el cómic. Claro, esta adaptación, la película sobre el asesino, en esta adaptación digamos que es una de las mejor valoradas por la crítica de lo que son películas. En series, yo creo que nada se compara a esta que está actualmente en Netflix, que la van a encontrar entre las tendencias porque la está viendo todo el mundo. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo empecé a ver y los primeros 2 capítulos me parecieron súper desagradables. Ujú. Es que es Y desagradable. después comienza a agarrar vuelo la serie y no te puedes despegar hasta el final. La serie tiene incluso episodios que lo pueden llevar uno al borde de las lágrimas. Hay gente que la criticó y dijo que no respetaba el dolor de las víctimas. Yo siento todo lo contrario. Yo siento que más bien nos están mostrando las historias y las caras de las víctimas. Hay episodios que casi no aparece Dahmer. Sí, y lo otro es que no es una apología a Jeffrey Dahmer. No. Al contrario, tú sientes desagrado por él. Lo otro es que la serie no es, a pesar de que la historia es horrible, no es explícitamente sangrienta. Es fuerte, es violenta, es desagradable, pero no es explícitamente sangrienta hasta la muerte de Dahmer, que sí es explícitamente sangrienta. Y Eso lo comentamos y es genial. eso me pareció genial. Que tú realmente la parte más ruda es la muerte de Dahmer. Y tú te sientes, es horrible, te pone en una situación incómoda porque tú sientes y que bueno, se lo merecía. Pero bueno, como sea, es recomendable que la vean, sobre todo porque están próximos a estrenar las cintas de Jeffrey Dahmer. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en Netflix están las cintas de John Wayne Gacy. Por cierto, uno de los documentales más horribles que yo he visto en mi vida. Está sumamente bien hecho, pero es súper desagradable. Y ese es otro documental donde se enfocan mucho en las víctimas. John Wayne Gacy sí es todo lo contrario a Dahmer. Él disfrutaba del sadismo. Igual era monstruoso. Al igual que Dahmer, en sus crímenes era monstruoso, pero yo me atrevería a decir que hasta... No, Es no peor. sé si más, porque Dahmer se comió la gente. ¿De qué estamos hablando? Sí, pero el asunto con Dahmer es que se comió a alguien que él mató. No se los comió vivos, por ejemplo. O sea, Claro. el tema no era el sufrimiento. Gacy los Torturaba. torturaba. John Wayne Gacy torturaba. Así como BTK. Que exacto, eran sádicos, eran torturadores. Ujú. Bueno, podemos hacer un especial de Gacy también, pero yo creo que estos de monstruos los vamos a espaciar un poco porque Son densos. son desagradables, ¿eh? Entonces, bueno, pendientes en Netflix porque están por estrenar las cintas de Jeffrey Dahmer, donde probablemente vamos a poder escuchar con más detalle tanto las declaraciones de él una vez que es detenido, como testimonios y las vidas de estas familias que quedaron completamente destruidas al perder a sus jóvenes Sí. de esta manera, ¿no? La serie abre precisamente con la detención de Dahmer y su posterior interrogatorio, en donde él contó todo. Eso debe estar por salir ahora en octubre, así que bueno, pendientes, si lo escuchan nos comentan qué les pareció. Esta fue la primera entrega de Monstruos, capítulo 1, dedicado a uno de esos asesinos seriales más deplorables, detestables, desagradables, horribles de la historia, Jeffrey Y Dahmer. malo. Y malo, Jeffrey Dahmer, que además está en tendencia. Esto es un especial para los fanáticos del True Crime, así como nosotros. Vamos a dar nuestras redes sociales, Capo. Exacto. @podcastcmi. Twitter, Tenemos cosasmuyimportantes.com. nuestra página web, por supuesto, donde van a encontrar no solo el reproductor con los episodios, sino contenido de artículos que respaldan este camelote y todos los otros episodios también. Arroba cosas muy importantes en Instagram Ujú. y nuestro Patreon, Sí. patreon.com/cosas muy importantes. Ustedes se para que meten en Patreon y buscan cosas muy importantes. nosotros en este momento en Patreon tenemos 21 mecenas, 20 mecenas tenemos en Patreon en este momento. Vamos a darle la bienvenida a Diana, que además Diana, esto quiero hacer una acotación especial. Diana Stavropoulos, Diana, perdóname si tu apellido lo dije mal. Stavropoulos. Stavropoulos, exacto. Diana estaba en contacto con nosotros a través de mensaje directo por Instagram
tiene una hija preciosa que se llama Greta y que le hizo un dibujo. Ay, le hizo un dibujo a Lulú. Un dibujo hermoso a nuestra Gracias, pequeña Diana, Lulú. qué bello. Diana, muchísimas gracias. Nos conmovió muchísimo tu mensaje y el video de Greta pintándole un dibujo a nuestra pequeña Lucía. Esas son las cosas lindas en medio de estas conversaciones horribles que uno no se explica cómo puede saltar de algo tan feo a algo tan lindo. Porque la gente aprovecha cuando está solita para escuchar nuestro... Exacto. Esto no lo pueden- Por suerte Greta, la hija de Diana, no escucha cosas muy importantes, pero Diana sí, y pues le quiero agradecer por eso y además por haberse unido a nuestro Patreon junto con todos los otros mecenas que ya están aquí, que son Andrés, Daniela, Adriana, Bicho, Norma, Yarima, Yamile, Andrea, Juan Carlos, Chipolinero, Belinda, Adrián, Aaron. Aaron es muy lindo, Aaron también nos escribe unas cosas muy bonitas. Cano Pander, Sofía Aguilar, Rafa, Matías, Rosángel y Félix y Astrid. Gracias chicos por su apoyo y su aporte en Patreon. Si se quieren sumar a este selecto grupo de mecenas, visiten patreon.com/cosas muy importantes. Muy importante. Nos escuchamos en un próximo episodio. Escríbanos y díganos de qué quieren que hagamos el episodio 81. Y viene John Wayne Gacy y viene Ed Gein. Esos vienen por ahí. Y Ted Bundy probablemente, que es otro amigo de la casa, no podría faltar. Ese será amigo tuyo, insisto. Esos bichos no serán amigos míos. Nos escuchamos en otro episodio. Soy Daniela. Federico, Chau. chau. Utilizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.